Estamos transmitiendo en vivo el contenido de Psicoanálisis y Civilización, este programa de radio que tenemos en Radio Zacatecas desde hace varios años y que nosotros queremos seguir haciendo el ejercicio de transmitirlo, aunque sea por esta línea, por esta vía, por nuestra página de Psicoanálisis y Civilización y de Espacio Lacaniano, para, finalmente no perder, por un lado, el ritmo y por el otro lado, el ejercicio mismo y la función que tiene el que podamos hablar en espacios públicos, en medios masivos de transmisión, de comunicación, la perspectiva de la conversación entre el psicoanálisis y la cultura y la civilización. Entonces, como solemos hacer nosotros en este programa, tomamos en cuenta los eventos coyunturales que van sucediendo según el calendario en que nos vamos moviendo, y en esta ocasión pues inevitablemente, prácticamente tenemos que conversar, reflexionar sobre lo que estamos viviendo a través de este fenómeno alrededor del coronavirus. El día de hoy queríamos hacer referencia sobre todo a lo que significa la vivencia. Pusimos como título la vivencia en Zacatecas, pensando como nuestro referente geopolítico, Zacatecas, la vivencia en relación al coronavirus como tal, al virus como tal, y por el otro lado, la vivencia en relación al miedo, al coronavirus o al contagio. Y aclarando que no es lo mismo, hago digamos la comparación como lo hace Freud en el proyecto de psicología para neurólogos en relación al placer y al dolor. Que no es lo mismo el dolor como tal, el mecanismo del dolor como tal, que por el otro lado las huellas, ¿sí?, que va dejando y que se sedimentan como una vivencia de dolor o una vivencia de placer, que es sobre todo esta línea la que podemos compartir en términos generales, no solamente en Zacatecas, sino con otras ciudades, otros países, con la vivencia en relación a lo que les ha significado el, el aislamiento, la angustia, la preocupación, la amenaza, y ¿por qué no? En muchos casos la experiencia directa de tener familiares o conocidos que se han contagiado, que se han recuperado, otros que no, que han muerto, ¿sí? Y sin duda también la experiencia del dolor que puede ser que haya tenido gente al pasar por este fenómeno. Por supuesto en términos sanitarios, pero también el dolor narcisista que puede implicarle a mucha gente la pérdida, las pérdidas no de salud necesariamente, sino las pérdidas de proyectos, de quehaceres, experiencias que se venían realizando y que también se están perdiendo con todas las medidas de prevención. En el caso de Zacatecas me parece que es un caso bien importante porque a nivel de la vivencia, que podremos por eso recortar al menos el estado de Zacatecas para hablar de una posible vivencia común a partir de los datos que se tienen, que es el número de fallecidos, el número de contagios, el número de recuperados y el número de habitantes de este estado, en donde quisiera resaltar que hay... Sí, bueno, casos totales son 49. 49 casos.
Bueno, desde el inicio, días que han transcurrido son 35 días Van 35 días, y en total van 4 muertos, 6 4 recuperados lamentables pérdidas, 6 recuperados. y enfermos son 39, nada más que se hace la suma total de casos, pero son 39 actuales. Bien, entonces una experiencia de un estado que tiene una población de 1.666.000 personas. 1.660.000 personas. Afortunadamente, digamos, solamente no se han podido rescatar 4 vidas. Sí, lamentablemente. Vamos, con una medida de prevención y de anticipación enorme, incluso de obediencia civil, como para intentar evitar todas las muertes posibles. No se han logrado evitar 4 muertes. En un ejercicio de 1.600.000 personas luchando por evitar muertes por este virus, no muertes en general, pero bueno, esta es como una vivencia que da la experiencia a las personas, incluso eso se transmite en Zacatecas, así como en programación neurolingüística. En las calles, por ejemplo, aquí en Zacatecas hay una bocina que tiene un cassette así tipo programación neurolingüística, que dice quédate en casa, está salvando vidas. Bueno, muy bien, se han podido salvar todas esas menos 4, menos 4 vidas hasta ahora en un periodo de defensa a través del aislamiento y otras medidas sanitarias de 35 días. 35 días de batalla, digamos, han costado 4 pérdidas. Lamentables también, pero bueno, pérdidas en relación al coronavirus. Ustedes saben que el estado de Zacatecas pues también se caracteriza por experimentar constantemente una cantidad de muertes, pues que no son del coronavirus, pero que sí son homicidios dolosos, feminicidios, este asaltos, robos, bueno, muchas las muertes comunes, pero ahorita estamos como muy concentrados en esta. Así que en términos reales de vidas perdidas, me parece que a Zacatecas le ha ido muy muy bien. Está entre los primeros estados de menos afectados por este bicho, este virus. En los primeros 3 lugares, me parece, de 32 estados de la República. Así que esperemos que en el caso de Zacatecas, cuando termine la parte más crítica, bueno, puedan reanudarse más pronto que en otros lugares que están muchísimo más afectados. Pues la medida de defensa, ¿verdad? De defensa y de ataque y contraataque a este virus, que sobre todo se ha concentrado en el aislamiento, que eso nos lleva a otro tipo de reflexión, ya no en particular al virus como tal que ha dejado 4 pérdidas, sino al miedo alrededor del virus. Uh-huh. Ese miedo, no, 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 ahí está, ¿va? ¿Sigo? ¿Seguimos? Se interrumpió, que entró una llamada y se interrumpió. Bueno, eh, el miedo, les decía yo, en relación al miedo, ese sí ha afectado a muchísimo más personas. ¿Sí? Eso es una vivencia que podemos hablar más prácticamente, más en primera, en segunda persona. En cada familia hay quienes están más temerosos que otros. Y bueno, así es. Eso es una experiencia común, mucha confusión también ahí, desorientación en relación al grado de amenaza que realmente existe.
queda eso como de lado, no lo vamos a volver a tocar en esta ocasión, pero sí el grado de prevención y la evaluación que se hace, he notado eso también, la evaluación que se hace del grado de obediencia de ese aislamiento que se hacen unos familiares a diferencia de otros, ¿no? Unos vecinos a diferencia de otros, y no falta en un mundo de la evaluación el que tiene 10, el que tiene 9, el que tiene 8 y el que está totalmente reprobado. En relación a las medidas, ¿no? Sobre todo al aislamiento pensado como la única manera de combatir al virus mismo. Desafortunadamente a eso se le agrega como una medida, digamos, mucho más práctica, que es la de evitar la expansión del virus, ¿verdad? Porque es del brote como tal. O sea, todo mundo habla del pico y del pico y del pico. Efectivamente, el pico y lo que viene después del pico, ¿no? Pero para evitar el pico se hacen estos aislamientos, que en el pico no se colapsen los sistemas de salud y no hayan tantas muertes. Pero desafortunadamente se mete como programación neurolingüística la idea de que se trata de una defensa general en relación al virus. O sea que el sujeto no le va a quedar de otra más que aislarse para enfrentarse al virus, ¿sí? O esperar, digamos, como alternativa óptima la adquisición de una vacuna que veíamos que tiene también estas raíces sospechosas. Bueno, para nosotros tendríamos que ubicarla pues tal cual en la dinámica del discurso capitalista, ¿sí? El discurso capitalista y el discurso cientificista en este matrimonio que rige al mundo, bueno, pues estarán listos y contentos de ofrecernos la idea, el gadget, de que ellos tienen la solución al miedo. Es más o menos así como he escuchado el discurso del vocero de la OMS, como que va a venir la solución al miedo, ojo, no la solución al virus. Que tenemos otros referentes, otros médicos, otros especialistas que ponen el acento en que la medida natural que tenemos es el propio sistema inmunológico, pero pues la OMS no habla para nada de eso. Y algunos sectores de aquí, de la salud en México, tampoco hablan de eso, no ponen hincapié en eso, ponen hincapié más bien en el gadget que nos va a venir de un otro, que es la vacuna por parte de Bill Gates o por parte de alguno de sus similares aliados a la OMS. Entonces, ese es el virus que estamos viendo, que sí está más esparcido en Zacatecas, como un temor de que eso va a persistir y de que van a tener que entonces usar sus cubrebocas todo el tiempo, o van a tener que usar estas medidas de distanciamiento social, atacando, por ejemplo, directamente a la fórmula esta de los besos y los abrazos en vez de los balazos que dice el presidente, ¿no? Incluso en el caso, hoy vimos un gadget nuevo que viene de Bélgica y que dice... Sí, bueno, dentro de estas medidas están probando una pulsera para mantener la sana distancia en sus habitantes, y bueno, la pulsera empieza a vibrar al acercarse a menos de 3 metros de otra pulsera, y se encienden luces de alerta para evitar el contagio, ¿no? Es como una medida, un dispositivo ahí para controlar, digamos, esta situación. Exactamente, entonces, en pocas palabras, un objeto de consumo más, así como iPhones y cosas así, para que nos recuerde que no estamos en la
sana distancia, que no estamos atendiendo el miedo correcto y la medida correcta para combatir esto, que es la distancia con el otro, un empuje a la soledad, un empuje al aislamiento, un empuje al goce autista, más bien como la defensa, que es, según ellos, única y necesaria, que perdure más allá del pico. Hablan de cifras de 3 años y demás. El vocero de la OMS habla de un mundo nuevo incluso, ¿no? Un mundo nuevo acompañado de gadgets tipo Microsoft, ¿no? Por Bill Gates y cosas así. Ya no estamos hablando de otras cosas que van en esa línea. Pero por lo menos el gran negocio de vender la vacuna contra el miedo, o sea, el aislamiento, ¿sí? Y la desconfianza en el otro, ¿sí? Procurar la relación, como estamos haciendo ahora, la relación vía web con los otros y evitar la relación con los otros vía cuerpo a cuerpo, ¿no? Y por un lado. Por el otro lado, también quería comentar sobre lo que he escuchado también en los pacientes, que es en algunos casos incluso la dificultad que se tiene para poder tener vía telefónica eh, un es que entró una llamada, tener vía telefónica una sesión. O sea, la dificultad o sea, no es otra, en varios casos, que el hacinamiento que hay en la casa, que no hay intimidad, pues, no hay posibilidad de hablar eh, libremente, de asociar libremente, porque no se cuenta con las condiciones íntimas necesarias para poder hablar de esa manera. Entonces, es verdad. O sea, la pérdida de la intimidad viene también acompañada en otros casos de lo que significa la dificultad para encontrarse con sus parejas, sus noviazgos, sus parejas, de manera cuerpo a cuerpo, en intimidad. También hay parte de eso, ¿no? Independientemente de lo que es la dirección de la cura de cada caso, que me parece que eso es con o sin coronavirus, con o sin videollamada. En ese sentido, creo que eso está mucho más allá de estas cosas contingentes. Pero lo que sí es contingente son este tipo de cosas. También, digamos, las amenazas de los familiares. Hay casos donde se pueden dirigir al consultorio o salir a la calle, hacer la llamada telefónica, pero la alarma de la familia de que no puedes salir a la calle porque si saliste a la calle y agarraste el virus y lo vas a traer de regreso. Es decir, un montón de medidas de evaluación que sí obstaculizan el trabajo analítico, no lo impiden, lo obstaculizan. También están las resistencias de cada quien que pueden ponerse a jugar aprovechando, digamos, estas medidas. ¿Tú has notado resistencias, mayores resistencias ahora? He notado, por ejemplo, incertidumbre en relación, en algunos casos, en otros no, sobre todo, digamos, en casos donde pues su economía no se ve afectada porque tienen ingresos estables por empresas, pero hay otros casos donde sí hay una incertidumbre de qué es lo que le va a pasar a la economía, y ya no tanto de ellos, sino también de algunos otros familiares o conocidos o amigos, donde va por ahí, más como una incertidumbre económica que de otro tipo, ¿no? Sanitaria. Pero el punto es que sí hay un golpe a
a la intimidad, a la libertad también en esa línea, como una vivencia común, como algo que podemos ver en, en la sociedad en general, ¿no? Pero además alabada ya sea libremente o bajo protesta y fomentada, ya sea así con neurolingüística, con estos cassettes que parecen así realmente alarmantes, ¿no? Como si estuviéramos siendo invadidos por no sé qué. Y que en Zacatecas pues resulta un contraste porque esta ciudad y este estado les decía que está muy acostumbrado a ese tipo de riesgos y me atrevería a ahí sí a hablar un poco más en términos generales en México de lo que es vivir o convivir con lo que se piensa que es la muerte, con lo que se experimenta en la pérdida de los vivos, es decir, el Día de Muertos también, pero la experiencia que se ha tenido durante décadas de la inseguridad, de asesinatos, de narcotráfico, tenemos una experiencia, ¿ya? Y en algunos casos una vivencia más o menos directa con este tipo de casos, que nos hace, por así decir, estar un poco más vacunados en relación al miedo o al riesgo de la pérdida, entre esas pérdidas, la pérdida de la vida misma o la pérdida de la economía misma, que otros países, ¿no? Suiza, Suecia, ¿no? Que son países que no experimentan eso de manera tan intensa y tan directa como se hace en México. Lo cual, bueno, puede ser también, ¿por qué no?, un testimonio, podemos dar testimonio de lo que es vivir más bajo la amenaza de la pérdida que otros países que pueden vivir supuestamente no con la amenaza, sino con la complacencia, con el disfrute de una especie de protección ante la falta. O sea, que pueden países crear la ilusión de que no experimentan la falta, no experimentan la pérdida, que están realmente más bien en la línea de la sintonía con su yo, que sería un yo tal cual, completo, sin falta, ¿no? Un yo prácticamente ideal. Nos dice saludos a los que nos están acompañando, Roberto, Rafa, Alexandro, y voy a detenerme aquí para leer el comentario de Rafa, que dice: son los nuevos objetos de mercado promocionados por las instituciones de salud de gobierno y empresarios desde una posición fuertemente biopolítica, más allá de hablar de la defensa al virus, sea por los medios más sencillos como el propio sistema inmunológico. Lo que se promovió fue el miedo al contagio por otros, inclusive nuestra pareja, como otra forma de restringir la libertad. Cada uno es ahora un terrorista en potencia para los otros y para sí. Es la idea que se ha movido. El sábado continuó con el desarrollo de esta idea en algo que escribí. Muy bien, Rafa, hola Alejandrino, qué bueno que estás por acá también. Y bueno, también es cierto, otra cosa que he experimentado es como el reforzamiento de ciertos lazos en esta lógica de pérdidas, entre la pérdida y el deseo, ¿no? Como si bien se han visto obstaculizados ciertas configuraciones de lazo, se han visto también fortalecidos otras configuraciones de lazo, ¿no? Donde hemos encontrado también en estas diferencias que se imponen, podemos decir, los que están totalmente de acuerdo y que seguramente encuentran beneficios secundarios en este aislamiento, y los que no, los que pueden protestar más o menos de manera similar o diferente, los que creen que hay algo sospechoso, los que no se creen del todo, digamos, que sea necesario, no, digamos, no las medidas de prevención sanitaria, sino la instalación de miedos irracionales, ¿sí? De miedos desproporcionados, así al grado de pensar que el bicho está allá afuera como si fuera una bala perdida
y hay que esquivarla, ¿no? Eh, y no es así. Pero un ejemplo de ese miedo irracional, pero insisto que es promocionado y originado primordialmente por la institución que representa al saber de la salud a nivel mundial. De ahí viene la promoción, la validación de introducir un miedo irracional, una fobia al contagio. Pero un ejemplo de eso son las agresiones que han sufrido las enfermeras, los ciertos médicos, que si lo vemos fríamente es una reacción lógica. Si se cree que esa cosa es así de mortal, que es tanto como una bala perdida, ¿sí? Si en verdad está automáticamente en riesgo nuestra vida, como nos lo hacen saber, no haciendo caso a los números que incluyen justamente a los recuperados, a los no contagiados. Hay mucho más casos negativos que confirmados. O sea, quiere decir que hay mucho más gente que pensó que tenía coronavirus y no lo tenía, que la gente que sí lo tenía. Y dentro de los que sí lo tenían, los que pues prácticamente se recuperaron rapidísimo, y pocos los que se complicaron, y mucho más pocos los que lamentablemente murieron, y que la mayoría de ellos a su vez ya tenían complicaciones en el sistema inmunológico y así. Pero entonces si se cree que no es así, que justamente no es así, sino que es súper desconocido, intenso, violento y letal, como si fuera una bala perdida caminando por la calle, ¿sí? Pues claro que van a tener muchísimo miedo de la enfermera que acaba de salir del hospital. Es en ese sentido, es lógico, es comprensible más bien que si el miedo que trae lo lleva a defenderse, sálvese quien pueda y acomode lugar, así, de esa forma. Si a la población le pudieran decir, oye, ¿te gustaría que a los contagiados estuvieran ahí en la isla María? La mayoría afirmaría, sí, pónganmelos allá en las Islas Marías, como le hacían con los leprosos, ¿no? Que no es lo mismo este bicho que la lepra, de hecho, ¿no? Pero es tratado así, como si fuera parejo, como que agarrara parejo, como una bala perdida, donde no hay entonces criterio de diferencia, de confianza, ¿no? Hablamos, los niños están muy protegidos, no existe, es prácticamente una inmunidad. Ah, no, salen en la OMS así, aquí hay un caso que desmiente todo eso, un muerto, ¿no? Y entonces, cero confianza. Hay un combate a que tengas una confianza y que tengas una recuperación justificada, legítima, y que no necesariamente es una desobediencia a la medida de emergencia para pasar el pico de contagios y que no se colapse el sistema de salud, ¿sí? Que propiamente es eso lo que quieren cuidar, ¿no? Una imagen de algo que tienen abandonado y degradado de por sí, ¿no? El sistema de salud a nivel mundial es evidentemente muy insuficiente, ¿no? Pero entonces, ¿qué se hace con los fondos que van destinados a la salud en términos mundiales, ¿no? Bueno, entre otras cosas, vacunas para, bueno, después implementarlas así. Por supuesto que no les gusta para nada el discurso de la homeopatía, que es otro ejemplo de interpretación médica e intervención médica, como tuvimos acá la entrevista con la doctora Rosario Sánchez. No les gusta hablar de homeopatía porque la homeopatía parte del sistema inmunológico y de reforzar el sistema inmunológico en cada caso, en todos los casos de miasma del cuerpo, de cuando cada uno de los individuos se enferma por cualquier razón. La homeopatía siempre va a tomar en cuenta el sistema inmunológico, ¿sí? Como lo que debería de estar combatiendo
esa enfermedad, y que si la está combatiendo de esa manera es por alguna razón en la línea de la singularidad de este sujeto, del trauma de este sujeto, incluso de su genoma. Entonces, claro que no les gusta, pero eso no es nuevo, que no les guste el discurso de la homeopatía, que no perviertan el discurso de la homeopatía, eso ya es viejo, pero se agranda con la emergencia del coronavirus, porque va en contra de los planes para manipular, que eso es básicamente el cuestionamiento, que me parece que también es legítimo, de por qué hacer del miedo la única defensa para enfrentar este fenómeno. ¿Por qué así? Y porque ese miedo es el que yo sospecho que va a perdurar como medida de prevención. O sea, que más allá del pico va a quedar la huella del pues no te me acerques, ¿no? Y traigo aquí mi brazalete y me va a hacer ruido y me va a recordar, en una de esas ya hasta le meten mini electroshocks para que a ver si así entiendes que te tienes que distanciar del otro, eh, por tu bien y por el de los demás. Uh-huh. Entonces, me parece que es legítimo el cuestionamiento, porque eso va a perdurar más allá de que se reanuden las actividades y la economía nacional, el miedo al otro, ¿sí? El rechazo al otro, el privilegiar la individualidad, el lazo virtual. Pero ya aquí ya no es una evolución, por así decir, natural de las relaciones web, de los lazos vía web, normales, vamos, propios, sino hay como una aceleración o hay una inducción a que sea esa la manera oficial en cómo relacionarnos. Y muy rápidamente ya salen las clases vía internet, los miles de cursos vía internet, por supuesto, muchos psicoanalistas que dicen, no, pues vía internet también se resuelve la cosa, pero ese no es el punto. El punto es que más allá de tu recurso web, si sales a la vida real, al encuentro cuerpo a cuerpo con lo real, no nada más de tu cuerpo, sino lo real del cuerpo del otro, ¿sí? Eso va a estar bajo la sombra del riesgo, de la sanción, incluso de lo prohibido. Eso es lo que nosotros vemos también desde una perspectiva política y ética, que es conveniente hablar, además de oportuno y prácticamente necesario, aunque entendemos que no va en la línea del discurso oficial, del discurso del amo, ¿sí? Pero el psicoanálisis de por sí no puede trabajar en la misma línea, ¿sí?, que el discurso del amo. Si hubiera sido así, no hubiera existido el psicoanálisis. Nos hubiéramos quedado como estábamos, ¿no? En la época de la psiquiatría, en la época de la neurología y de la religión. Pero no, señores, apareció el psicoanálisis, y nosotros que pretendemos ejercer el psicoanálisis, que intentamos transmitir su discurso, tenemos que recordar eso y no dejarnos contagiar con la resignación popular, la obediencia incuestionable, por nuestro bien. Entonces, y sobre todo eso, ¿no? Por una especie de causa común, ahora sí benevolente. Resulta que ahora sí somos buenos, entonces, que el ser humano se hizo bueno, es el triunfo del progreso. Lo dudamos bastante. Freud está en contra de eso, no cree como tal en el progreso de la humanidad en esa línea, y creo que Lacan, diría yo, mucho menos. Nos dice Alejandrino Franco, el miedo al otro curiosamente puede afectar la relación con el otro, dando paso al pasaje al acto. Bueno, sí. Hace poco hubo, no sé si hoy o ayer también, un suicida, ¿no? Se suicidó creo que son 2 suicidios ya, al menos de los que he escuchado. Una persona que lo diagnosticaron como positivo
terminó suicidándose después de haber sufrido, ahorcándose en un árbol, y después ya nadie, ningún familiar quería irlo a bajar al cuerpo, porque está eso también, de que no se le quieren acercar al muerto. Este, hay otros que no quieren eh, enterrar a los muertos de coronavirus en un cementerio normal, no sé por qué, pero está ahí la idea de que tal vez piensa que van a contagiar a los otros. Pero bueno, cosas irracionales. Este señor se suicidó después de que su familia también empezó a sufrir un hostigamiento y un aislamiento social. Pueden decir producto de la ignorancia, sí, y producto de la fobia instalada contra el positivo en el coronavirus. Como que merece ser aislado, discriminado, porque como se trata de una bala perdida y no realmente de un virus que se las tiene que ver con muchas cosas para podernos matar. Uh-huh. No es tan fácil morir de coronavirus. Aunque uno quisiera morirse de coronavirus, no está tan fácil. ¿Sí? Pero nos hacen creer que es del orden ahora ya de la calle o del cuerpo del otro, ¿no? Y entonces cuando del otro mismo, como dice acá Alejandrino, cuando del otro mismo te está diciendo que eso es así, te está restringiendo, digamos, lo que podría ser tu propia defensa subjetiva, cuando no hay lugar para la defensa subjetiva, como este hombre que probablemente ni siquiera Dios pudo recurrir a la medicina alternativa, etcétera, al amor de algún vecino, termina matándose. O sea, en un pasaje al acto donde lo que se logra es que efectivamente su defensa subjetiva y su subjetividad quede fuera de la escena. En términos clásicos de cómo se maneja el pasaje al acto, como salirse de la escena, como una defensa de esa radicalidad. ¿Sí? Entonces, esto es nada más responsabilidad del señor que se ahorcó. No, o sea, en última instancia, pues claro que sí, así como lo es la responsabilidad que cada uno tiene de cómo maneja esta circunstancia. Si quiere estar ahí encerrado en el closet o no, o hacer una cantidad de otras cosas, ¿no? Incluyendo la posibilidad de cuestionar y de apaciguar a la gente que está realmente pegada en el discurso paranoico. Uh-huh. Pero es otro ejemplo y es otro cuestionamiento a las consecuencias que tiene un discurso de alarma y de paranoia que no permite diferencia, que se empecina en decir que todos estamos en riesgo por igual, cosa que ustedes saben que no es así, porque los datos lo dicen, pero que se empecina en hacernos pensar que todos estamos por igual de indefensos, que la única cosa que nos puede poner a salvo es una vacuna. ¿Sí? Esa ideología tiene que ver, es un factor para que gente termine echándole ácido, cloro a las enfermeras o ahorcándose como este señor. Entonces, bueno, pues vamos en esa línea. Esa es la vivencia que podemos hablar, que tenemos en Zacatecas en común, pero en particular en Zacatecas quisiera abonar en esa línea, en irse pues ordenando, calmándose, confiando en su cuerpo. Este discurso nos hace pensar como si no tuviéramos cuerpo, como si tuviéramos una vida sin cuerpo, ¿sí? Como si no hubiera un cuerpo que tiene ahí una cantidad de otras funciones, entre ellas defendernos de múltiples amenazas, bacterias, virus, accidentes, golpes, sino que nos quieren hacer pensar que somos vida en sí misma, como vida sin cuerpo, y que esa vida sin cuerpo es la que puede venir a perturbar y aniquilar un bicho, casi de manera directa y espontánea, callejera.
¿sí? La idea de tener vida sin cuerpo, sabemos en el psicoanálisis que no es nueva, que incluso nos la han venido promoviendo, que forma parte del sueño del discurso cientificista. Cómo poder tener vida sin cuerpo. Y estamos reaccionando ya con esa configuración. O sea, eso es lo que nos introducen, nos inducen a pensarnos así, como que somos vida sin cuerpo. Y bueno, ya vamos a ver series como Black Mirror y similares, donde le hacen creer al sujeto que efectivamente puede haber la vida subjetiva sin cuerpo. En un chip, por ejemplo, ¿no? Que puede renovarse cuerpos. Uh-huh. Y junto con eso alcanzar una especie de vida eterna. La idea de que lo que no nos permite alcanzar la vida eterna son los perjuicios de portar un cuerpo, es lo que nos quieren hacer creer, no nada más ahorita con el coronavirus, sino desde antes, ¿no? Desde el 2015 Bill Gates está dedicado a hacer una campaña alrededor de este momento. Si eso es casualidad o no, a algunos les importa, a otros no. Pero bueno, así es. Y no, señores, para poder tener vida y vida hablante, ¿sí? Vida como la conocemos, vida humana, es necesario, según Lacan, dos cosas: un cuerpo vivo y un sujeto que habla. ¿Sí? Aquí nos quieren hacer pensar que somos sujetos que hablamos y que porque hablamos estamos vivos sin necesidad de un cuerpo. ¿Sí? Nos quieren hacer pensar que no tenemos un cuerpo, que tiene una función propia, que está subjetivado, que está erotizado y que está adecuado a la vida social con la que ha crecido hasta el momento. Nos quieren hacer pensar que todo eso no vale nada y que entonces estás a merced del virus que funciona como bala perdida y que puede tirar tu vida así de manera tan frágil. Y eso no es así. ¿Sí? Y lo podemos asegurar porque, según los mismos datos de la OMS, ¿sí? La mayor cantidad de la gente que se muere con este virus ya tenía en su cuerpo vivo y en su subjetividad todo un deterioro, ¿sí? Toda una merma. ¿Sí? Y con ese deterioro y esa merma es con la que enfrentó un virus que ahorita está en expansión, está en gran contagio mundial y que, bueno, terminó con la muerte misma. A pesar de tener ventiladores, de tener camas en hospitales, es así. Y aunque sea frío y crudo, eso iba a pasar en ese momento o después, o pudo haber pasado antes con otro virus, otra bacteria, y seguirás estando amenazado. Uh-huh. Con todo lo que está por venir más allá de este virus. No por nada Bill Gates y la OMS hablan de un rebote, de que van a venir más virus. O sea, porque de lo que se trata es que no tengamos ¿qué es esto? Pero ¿cómo lo quito? Bueno, que no tengamos confianza en que tenemos un cuerpo también, pero un cuerpo hablado, ¿no? Un cuerpo hablado y un cuerpo atravesado por nuestra subjetividad de por sí, que somos, como decía Alejandrino, que somos algo más que un cuerpo y que un número. Yo lo diría así, que no nada más somos vida sin cuerpo, porque vean como el cuerpo como tal también termina desechado, ¿no? Termina segregado, discriminado, ¿no? O sea, como que el cuerpo sin vida en estos momentos pierde la dignidad de la subjetividad. Bueno,
dice Alice, habrá más infectados de miedo. Un ataque de pánico puede provocar una arritmia, falta de aire y ansiedad. Hay que ser selectivos con lo que se escucha y al final del día lo que uno cree. Exactamente, ya la doctora Rosario Sánchez nos decía cuántas diabetes se producen, se desencadenan por un miedo, por un susto. ¿Sí? ¿Cuántos otro tipo de enfermedades? Hipertensos se desencadenan por un miedo. ¿Y cuántas cosas se están desencadenando ahora por la frustración que vive mucha gente, por la depresión que vive mucha gente? Pero bueno, decir estas cosas es recordar que tenemos un cuerpo vivo y que somos sujetos vulnerables al discurso del otro, ¿sí? Que necesitamos el discurso del otro, que lo ejercemos. Y por eso tampoco se quiere que hablemos al respecto, ¿no? Porque lo que se pretende es hacernos pensar que somos vida sin cuerpo. Uh-huh. Por eso no tenemos, digamos, que respetar tampoco en un momento dado el cuerpo del otro, ¿sí? Del gran otro en términos amplios, o sea, más allá de la OMS, el cuerpo del otro de la palabra, que es muchísimo mayor al de la OMS, y por el otro lado, pues el cuerpo del prójimo, ¿no? Más bien tenerle miedo al cuerpo del otro, ¿sí? Y en otros casos hasta atacarlo, ya sea físicamente o moralmente. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Les pedimos que nos acompañen también la próxima semana y que si les gustó la transmisión nos pongan un like y se suscriban. Que estén muy bien, les mandamos un abrazo y un beso. Hasta la próxima.